OK わかったわ。今日という今日は速攻で片付けるわよ。La rubia Loli salta de un lado hacia otro. Como buen animal millennial, la acción va rebotando de un lado, reafirmando en los otakus la alegría que la seiyuu le imprime a sus palabras. Pero hay algo malo en el mundo de esta Power Girl. Algo no está bien. El universo es demasiado retorcido, demasiado violento. Ella vuelve a saltar. Parece que es solo un paseo para esta guerrera de juguete, y cuando el sonido de la estocada final anuncia que la victoria está por llegar, se produce un silencio. La rubia heroína de coletas ha muerto, y con ella todos los preconceptos que tenía sobre los animes de Magic Girls. Es el tercer capítulo de Puella Magic Madoka Mágica, y el comienzo de la era del carnicero. Ya nada volverá a ser igual. Hola, yo soy Lola, la cara visible de Creepy Cookie, y hoy voy a hablar de Madoka Mágica. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Puella Magic Madoka Mágica es un anime producido en conjunto entre los estudios Shaft y Aniplex, emitido en el año 2011. Su director es Akiyuki Shimbo, conocido por sus trabajos en la saga de Monogatari. Si bien él no dirigió todos los capítulos, fue el responsable de elegir a quienes sí lo hicieron, y el estilo con el cual debían de hacerlo. Digamos que él fue algo así como un showrunner en Occidente. La historia ocurre en una ciudad ficticia llamada Mitakiahara, en donde un día una estudiante de secundaria llamada Madoka Kaname se encuentran a una especie de gatito cósmico herido siendo perseguido por la chica nueva del colegio, Omura Akemi. Madoka protege al gatito, y el gatito le ofrece a ella y a su amiga Sayaka Miki la posibilidad de cumplirles un deseo mensurable al nivel de un milagro, a cambio de que ellas acepten convertirse en chicas mágicas para pelear por el resto de su vida contra unos seres malignos llamados brujas. Hasta acá todo bien, es un anime de chicas mágicas más. El tema es que el autor, es decir, la persona que escribió el guión, fue Gen Urobuchi, hombre que fue apodado Urobacher por los otakus, por su tendencia a hacer historias con mucha oscuridad, donde la esencia de la muerte siempre está presente. Bacher es carnicero en inglés. Madoka Mágica no es la excepción a esa regla, y en este caso el señor Urobuchi partió desde una premisa que en un principio puede llegar a parecer exageradamente pesimista, pero que luego de pensarlo un poco, uno termina por darse cuenta que no es tan descabellada como parece. Según Urobacher, todos los actos bondadosos en primera instancia parecen solidarios, pero en realidad son actos egoístas. Por más contradictorio que pueda parecer, las personas en realidad solo realizan actos bondadosos para ahorrarse un sufrimiento, para no sentir dolor. Esta premisa se nos muestra principalmente en la historia de Sayaka, que luego de dudar un tiempo decide al fin convertirse, principalmente para pedirle al gato cósmico que cura al chico del que se encuentra enamorada. Entonces, si bien ella decide luchar contra los males que amenazan a las demás personas, su intención nace de un sentimiento egoísta. ¿Acaso ella quiere que él se cure, o lo que quiere es evitar sufrir viendo al chico que ama sintiendo dolor? Sobre esta ambigüedad se fundamenta toda la historia. Es en este punto que cabe mencionar al que posiblemente sea el personaje más humano de la serie, la mamá de Madoka, la persona que le enseña a su pequeña hija adolescente que no tenga miedo, que el sufrimiento es en verdad inevitable y que no está mal actuar egoístamente para impedirlo. Por eso es que en Madoka Mágica las brujas no son individuos humanizados, son catástrofes. No hay luchas entre buenos y malos, hay niñas de secundaria luchando contra un ente imperceptible para las personas, como si se tratase de un demonio o el mismísimo Satanás. Se podrían decir muchas más cosas sobre este anime, pero no quiero aburrirte con un video mucho más largo. Así que por ahora te voy a decir que en términos generales, Mayo Shoujo Madoka Mágica es un buen anime que marcó un antes y un después dentro del género de las Magic Girls, con una trama interesante que se pasa en las parábolas del viaje en el tiempo, una estética barroca y un tipo de animación europeo pocas veces visto en el anime, introduciendo una banda sonora exótica y variada compuesta nada más y nada menos que por Yuki Kajiura, que aportó al conjunto desde canciones electrónicas alegres y animadas hasta coros épicos y tenebrosos que son la firma de Madoka Mágica. Sin contar que podríamos hacer toda una serie de videos con el diseño de personajes, especialmente el de las brujas, que no solo es llamativo, sino que en algún punto psicológicamente perturbador. Sin embargo, la fuerza de la marea de las tendencias no quiere que haga este video. Por esa razón te voy a proponer algo. Si me das un me gusta a este video, lo compartís con todos tus amigos y puede conseguir 50 me gustas, hablemos más íntimamente de Puella Magic Madoka Mágica.
そうあなたも気づいてたのねあの子の素質に Hola, yo soy Lola y esta es la señora Vaca. Y recuerda de que es hora de que te rebeles contra el algoritmo. Solo tus pasos te llevan hacia tu destino, la tendencia solo es una simulación. Chao.